Sabemos todos que nacimos esclavos, todos, esclavos del pecado, por la naturaleza heredada de Adán y de Eva, esclavos del diablo, sí. Aquellos que se dicen yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano de toda la vida, hay que decirles estás muy equivocado, aunque seas hijo de pastor, aunque seas hijo de evangélico. Tú has tenido que tener tu experiencia personal con Cristo para que pudieras ser hecho nueva criatura y liberado de ti mismo, del diablo, del mundo y de qué sé yo, qué ataduras heredadas, porque heredamos cualidades de nuestros antepasados que Dios preserva para después usarlas, pero sobre todo se hereda más según las leyes de Mendel y se hereda más lo malo. Y es curioso cómo pasa de generación en generación la herencia malvada de los hombres. Y nacimos esclavos de la muerte, sin duda. Lo que pasa es que muchos no quieren enfrentar esa esclavitud y encontrarle la solución única que existe. Y no quieren oír hablar de la muerte. No. A no ser que lo hablen en plan de chirigota, como este fin de semana con el Halloween, y pretendan superar el miedo a la muerte haciendo risotadas y payasadas, estupideces diabólicas con ese culto a la muerte, que no se están dando cuenta. Todos esos que llevan a sus niños a participar del Halloween están pues poniéndoles más cadenas de la esclavitud de la muerte, que es un principado diabólico y que tiene potestad dada por Dios para que aquellos pecadores que no se arrepientan en Cristo Jesús, tiene potestad de arrancarles el alma cuando Dios lo diga y llevársela con ellos, con la muerte, al Hades, al infierno preliminar. Hermanos, hemos nacido esclavos, pero hay muchos que se acostumbran a sus cadenas, se adaptan e incluso algunos las aman. Y yo me maravillo cuando voy a África o también veo en algunos otros sitios hombres con unos collares de oro tremendos y sortijas de oro, mujeres que se dicen cristianas y que incluso son predicadoras y llevan a lo mejor $100,000 en joyas en el cuerpo, por decir una cifra, y así sucesivamente. Esclavos del mamón, esclavos de esas cadenas de oro que parecen muy bonitas, pero que hay, amigo, llevan a multitudes al infierno, porque no puede el avaro entrar en el reino de los cielos a no ser que sea liberado de esas cadenas de oro del mamón o del amor al dinero. Hermanos míos, y entonces pues el diablo va poniendo más cadenas a las personas según persisten sus esclavos en consentir, en satisfacerse, en dar placer a sus carnalidades, en esa relación con el tirano que puede ser que da algo de cancha, algo de margen, pero que en realidad está buscando cómo encadenar definitivamente para después robar, matar y destruir, que es la obra que hace Satanás. Y ya se ha demostrado en todo el mundo cuál es el arma más poderosa de Satanás para conseguir someter a la humanidad a la tiranía.
someter a los seres humanos al dominio del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, al dominio de los Illuminati y los apóstoles de Satanás y al dominio del futuro y muy próximo anticristo. Y ese arma se llama pánico. El dios Pan es el que origina el pánico. Ese dios terrible que es falso, pero que es un principado diabólico y que algunos tienen experiencias con él y se vuelven catatónicos o se vuelven esquizofrénicos, paranoicos, o se suicidan después de haberlo visto, ver el terror de ese principado diabólico. Algunos que se drogan con estramonio o con LSD o qué sé yo qué drogas, peyote mexicano o no lo sé, pero o hacen brujería, espiritismo, vudú, etc. Y se les presenta ese dios Pan que tiene dos caras, es el dios Jano, y que primero se presenta con una cara de bondad al estilo del Buda, y después por el otro lado tiene la cara de crueldad, esa cara que da terror solo mirarla. Y con esa arma mortífera, porque es mortífera, el diablo está llevando a multitudes a suicidarse. En España se han multiplicado los suicidios de una forma increíble en los últimos años, y es por el miedo, el pánico. Produce una angustia, produce una ansiedad, una desesperación insoportable. Quita el sueño, quita las ganas no puede hacer nada el que está en pánico. Y bueno, pues con esta pandemia se ha demostrado que la gente, aún la mayoría de los cristianos, han entrado en las cuevas a refugiarse y se han dejado someter a la tiranía del nuevo orden mundial y se han dejado someter a vacunarse, que no les ponen una vacuna, es un ensayo que no estaba de ninguna manera comprobado que podía hacer bien, pero se ha demostrado que van todos a obedecer como manadas de borregos en la imposición del nuevo orden mundial. Y así muchos que habían dicho: Señor, Señor, lo que tú quieras que yo haga, haré, donde tú quieras que yo vaya, iré. Y el Señor les había dicho: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, no calles, no callaré jamás. Dice ese texto desafiante, hasta que el rey establezca su justicia desde Jerusalén. No calles, no dejes de confesar mi nombre. Pues se paralizó el evangelismo casi en todo el mundo, salvo esos héroes de la fe que no les importa perder su vida, porque lo único que nos importa es agradar a Cristo. Y si los gobiernos nos prohíben evangelizar, entonces es el momento de salir en tromba a la calle a proclamar: solo Jesucristo salva y solo Jesucristo es el Rey de Argentina, es el Señor del cielo y de la tierra. No obedeceremos a los hombres. Aleluya. Obedeceremos antes a los hombres que a Dios. Y bueno, en ese ensayo ha habido una obediencia, pues, por miedo de una multitud, un porcentaje altísimo. En algunos países más que en otros, lo cual demuestra, pues, que la mayoría de los que se dicen cristianos, un 12% en este país parece ser, pues todavía no han sido encendidos de esa loca pasión del amor de Cristo que te lleva a decir: si me matas, pues contigo estoy.
sí, en ti confiaré. Si me llevas de este mundo, pues qué bien, me voy contigo. Si me dejas, tú vas conmigo donde tú me envías. No temeré mal alguno, porque Él es el que ha vencido y el que nos dice, id, 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 no paréis, porque el tiempo es corto. Y por tanto, pues esa santa locura no te deja parar. No es que nosotros de repente somos mejores, más valientes, más supermanes que los religiosos que están apocados. No, es que el Espíritu Santo, a los que realmente quieren honrar a Cristo, nos infunde un valor. Es una valentía divina, no es humana. Si lo piensas, te quedas para atrás. Cuando me estaba ahogando en el mar porque fui a salvar a unos que se habían bautizado, no pensé que ese mar me iba a ahogar a mí. Era imposible nadar en ese mar. Se estaban ahogando 4 hermanos después de bautizarlos y yo no pensé. El impulso del amor a los hermanos me hizo tirar la toalla con la que me estaba secando y lanzarme al mar para intentar sacarlos, y me ahogué. Sí, literalmente me ahogué. Lo que pasa es que no me morí, pero me ahogué en el sentido de que perdí el conocimiento. Pero el Señor me sacó, me dio un ataque de miedo y yo dije, Señor, que no te avergüence yo muriendo con miedo, por favor, no quiero morir con miedo. Y perdí el conocimiento y después me vomitó una ola a la orilla y allí me sacaron pues con un color grisáceo, como mi esposa me vio que está aquí presente. Pero ese valor no es mío, ese valor no es humano. Si quieres vivir con valores humanos, serás un fracaso toda tu vida y el diablo conseguirá dominarte. El diablo conseguirá hacer que estés en la retaguardia. Pero si recibes el valor divino, vas al frente de batalla sin miedo a las balas, a los ataques del diablo. Vas a luchar la batalla de la fe. ¡Aleluya! Hermanos. Aleluya. Queridos hermanos. Bueno, sinceramente, el miedo paraliza el discernimiento, atonta a la inteligencia. El miedo puede dominar a un ser humano hasta el punto de convertirle en un idiota, en un imbécil. Puede robarle la personalidad en pocos momentos. Es un arma tan poderosa del diablo. Y Jesucristo quiere librarnos por completo de ningún temor y que vivamos diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estuve 10 días enfermo en el hospital con oxígeno por el COVID y tuve 10 días de gloria. Allí me desintoxicó del exceso ministerial. Claro, a veces pues somos un poco imprudentes y cometemos excesos hasta en el ministerio, creyendo que es celo santo. A veces pues mezclamos ese anhelo de conquista, ese anhelo que puede ser incluso personal y que no es bueno. Y Dios te para. Te digo de verdad, tuve 10 días sabáticos de comunión con Dios, de renovación, y pude compartir el Evangelio a médicos, enfermeras, a 3 enfermos que me fueron turnando en la habitación. Primero, cuando llegué, había uno que parecía muerto, con la boca, estaba dormido, ¿no? Pero bueno, ese lo cambiaron rápido, no me dieron tiempo nada más que a darle
unos toques con la espada, pero bueno, a lo mejor le quedó ahí una pinchada oportuna, pero Dios sabe. Y así luego fueron turnando a otros que el último ya oraba conmigo en 2 días. Pero donde sea que estemos, incluso hasta las puertas del infierno, prediquemos a Cristo sin temor. Al infierno ya entró Él, ahí no entremos, pero sin temor avancemos. Jeremías 39, del 15 al 18. Y había venido palabra de Yahvé a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel. Estaba preso en una cárcel. He visitado 3 cárceles ya. Si Dios quiere, el lunes creo que visitaré otra para predicar el Evangelio aquí. Y es tremendo. Es tremendo el sufrimiento de esa esclavitud. Pero es un gozo ver que algunos dentro de la cárcel reciben la libertad de Cristo y son más libres que los funcionarios, que los que están fuera de la cárcel. Son más libres porque cuando Jesús te hace libre, eres verdaderamente libre y no importa dónde estés o lo que estés sufriendo, te hace libre y te hace descansar confiadamente en que Él tiene el control y que a su tiempo te sacará de esa situación. Y si no lo hace es porque tienes una misión maravillosa que cumplir en ese sufrimiento, en ese lugar. Le habían metido en la cárcel por predicar la verdad, por dar palabra profética de juicio de Dios. Vino esa palabra profética diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Yahvé. No serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Querían matarlo. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahvé. No perdiste la fe, no perdiste la confianza, a pesar de la tribulación, a pesar de la injusticia, a pesar de toda clase de martirios o sufrimientos. Ahora esta palabra me lleva, y yo creo que con revelación, a proclamar que Dios dice que traerá mal sobre esta ciudad. Perdónenme, pero no sobre esta ciudad solamente, sino sobre todo el mundo. Viene un quebrantamiento mundial creciente en el que ya estamos, con aumentos de desastres, que los famosos defensores satánicos del cambio climático creen que podrán resolver y controlar el cosmos, la creación de Dios, el clima. Y Dios se ríe. Así pues vais a enteraros de a ver qué hacéis cuando vomita un volcán y arrasa, a ver qué hacéis cuando hay un terremoto, a ver qué hacéis cuando viene una sequía terrorífica o inundaciones que destrozan todo a su paso. A ver qué hacéis cuando viene el hambre, cuando viene la peste. A ver, ¿dónde estáis? Super dioses, soberbios de la falsa ciencia. Hoy han levantado a la ciencia como una diosa y muchísimos creen más en la ciencia que en Dios. Y resulta que la ciencia falla completamente. Algunas veces acierta porque Dios es el que revela los descubrimientos positivos para el bien de la humanidad y la revela a investigadores, etc. Pero está claro que Dios va a quebrantar con una finalidad muy maravillosa: liberar a los siervos de Dios.
liberar a sus ministros, como a este profeta, liberar a la iglesia. ¿Liberarla de qué? Liberarla de la religión. Ya hemos explicado que es la atadura más diabólica que ha existido siempre y que tiene a multitudes que se dicen hijos de Dios atados ahí al pesebre, como la parábola que enseñé no sé dónde estos días de la burrita y el burrito que estaban atados, que no los había montado nadie y que Jesús dijo desatadlos, y que yo quiero repetir, no seas un asno o una burrita atada a un pesebre religioso donde te dan más paja que grano. No, deja que Jesús te monte, que seas desatado y que Jesús te cabalgue para que Él diga, arre, ve, porque yo voy contigo, ve y confiesa mi nombre, para que yo salve, sane y liberte. Me canso de repetir que el Señor ha dado clara señal con la pandemia de desbaratar el sistema religioso. Desbaratarlo. Yo cada año oro en España para que llueva con la Semana Santa, y así que los muñecos religiosos no puedan salir en procesión cada año. Y bueno, la lluvia me persigue, porque en esa perseverancia Dios me dice, yo te doy lluvia para que sepas que sigues en mi gracia, ¿no? Y la señal de la lluvia me ha acompañado en Uruguay, en Paraguay y aquí. Pero en cualquier caso, si viene lluvia, estoy contento, pero si no, pues también. Lo que sí está claro es que si oramos para que llueva, Elías oró para que lloviera y llovió. Elías oró para que no lloviera y fue la sequía más trágica de Israel en muchos cientos de años. Y es maravilloso ver que llueve y que no sacan las procesiones, pero es algo horrible ver en la televisión que sacan imágenes de mujeres llorando desesperadamente. No he podido ver a mi Virgen de la Macarena, a mi Virgen del Rocío. ¡Ah! Y los hombres también. ¡Ay, que no he podido ver al Cristo del gran poder, que es un muñeco que se pudre y le tienen que inyectar porque tiene la carcoma, ya está, que se cae a pedazos! ¡Qué poder! Es terrible. Pero mira por dónde estos años no he tenido que orar para que lloviera. ¿Por qué? Porque ni procesiones de muñecos, de ídolos, ni cultos, ni nada. Tabla rasa ha hecho Dios con la religión. Tómate esa pastilla como señal profética de que al final el Señor no quiere una iglesia recluida en saleros, quiere una iglesia viva, familia de Dios, pueblo de Dios, que está salando en la sociedad continuamente. Por eso quiere que salgamos del sistema religioso y vayamos guiados por el Espíritu de Dios, libres en esa libertad que es la perfecta ley. Amén. Y hermanos míos, sí, él dice que el miedo es libre, como diciendo, justificando el miedo es libre, es decir, que no se puede, que quién se va a librar del miedo, ¿no? Y sabemos que Jesús continuamente a sus discípulos se presenta diciéndoles, no temáis, yo soy el que soy, yo soy el que ha vencido, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan del cielo, el que come de este pan no morirá, no temáis. Qué bueno escuchar esa voz de Jesús en momentos en los que puedes tener situaciones de pánico. Pero claro, no estaban llenos del Espíritu Santo y entonces el miedo es libre, ataca y ataca.
y muchos son enlazados ese temor. Y dice un proverbio sueco que no hay médico para el miedo. Yo creo que sí que lo hay. Se llama Jesús. Es médico de todas las especialidades, perfecto, y sana todo, especialmente el alma. Claro que no hay psiquiatra para quitarle el miedo. Los que están en pánico les ponen pastillas y algunos pues se quedan encebollados y ya pues claro, tapan el problema anestesiando y teniendo endormecidos los cerebros. Hermanos míos, pero el que vive con miedo nunca será libre. Y el miedo nace de la incredulidad y de la soberbia. ¿Qué te parece? La incredulidad y el egoísmo. Porque si tenemos como principal amor nuestro ego, ese amor propio, que es lo natural, lo que ha producido el pecado. Eso de amar al prójimo como a uno mismo, no. Amarse a sí mismo y después, si sobra, para el prójimo. Eso es lo natural. Y si mantenemos vivo el ego y no está circuncidado, pues nos lleva a querer nadar y guardar la ropa, nos lleva a no querer arriesgar nuestra vida, a no querer ponernos en peligro. Una cosa es la prudencia. Yo aconsejo, oye, al que tiene gripe, catarro, por favor, no te acerques a los que no lo tienen, porque no es necesario que des el abrazo y que dejes ahí una millonada de bacterias, de virus y el otro al hospital, porque a lo mejor ese otro tiene un problema pues de bronquitis crónica, de debilidad, y tú pues soportas el catarro, estás hecho un toro y tal, y estoy con gripe, pero aquí estoy. No, prudencia. Y claro, como entre nosotros, beso por aquí, beso por allá, menos besos y más hechos, menos protocolo y más frutos de verdad. Pero la prudencia es buena y la aconsejo. Ahora, si por miedo a ir a ver a un enfermo al hospital, miedo al contagio, un enfermo que puede morirse y que necesita tu palabra de consuelo o de salvación, porque igual no es hijo de Dios, pues dejas de hacerlo. Ay, amigo, ahí comienza esa persona a contristar al Espíritu Santo. Si por miedo al contagio impides que un hambriento entre en la comunidad, como ha habido muchísimos ministerios, incluso algunos parecidos a los nuestros, que cerraron todas las puertas y no dejaban entrar a nadie, por si acaso. Pues ahí no te extrañe que comience la decadencia espiritual. Has contristado al Espíritu Santo. Alguien que tiene un ministerio parecido al nuestro le preguntaba a Juancho, ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? Y claro, Juancho dice, no, es nuestro éxito, es la gracia del Señor que está con nosotros y tal. ¿Y cuál es el problema que tenemos que vamos en decadencia? Claro, Juancho pues fue prudente en ese sentido y bien, pero como yo no soy muy diplomático, cuando me lo dice, pues hay algunas causas, porque no hay efecto sin causa. Nada sucede así, porque sí. Y entonces dije, mira, si cerraron las puertas en la pandemia y no dejaban que entraran los necesitados por miedo al contagio, pues ya tienes ahí una causa grave, entre otras que no quiero mencionar. Y sin atacar a ningún ministerio, sino ver las causas, porque atacamos los defectos, especialmente los nuestros. Así que
Exhortaos, ¿qué significa? Corregíos, someteos unos a otros. Eso significa estar velando por unos por otros para que no nos domine ningún error, ningún defecto. Amén. Y ser libre del miedo es vivir por fe, no tener ninguna duda de Cristo. La duda no existe. Siempre recuerdo que hoy el mundo se ha fundamentado en la duda y la ciencia dice que hay que empezar por la duda para poder investigar. Digo, pero si la duda no existe, vamos a ver, algo que crees que puedes dudar de eso, o es o no es, pero o es o no es. Por lo tanto, lo que sí que existe es la ignorancia. Vamos, pero claro, reconocer la ignorancia hace falta humildad y entonces hablas de la duda como algo legítimo, filosófico, como un fundamento incluso necesario y se usa en la enseñanza. Tú tienes que partir de la duda. Pues no, yo parto de la sinceridad de mi ignorancia y pido a Dios que me revele lo que es y lo que no es. Y así que no entre duda en nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, y bueno, miedo a Dios. ¿Cuántos hemos conocido que han tenido miedo a Dios? Yo tuve miedo a Dios. Cuando era monaguillo tenía un pánico a Dios, madre mía, de rodillas, levantaba la hostia y vamos, tenía miedo cuando iba a confesar, miedo al infierno, miedo. Después me liberé de ese miedo, pues volviéndome ateo en cierta manera, culpando a Dios de lo que no era culpable y desechando toda religión. Pero, ¿sabes? Creció el miedo a la muerte. Y cuando un primo mío murió de leucemia, que yo le quería tanto, se llamaba como yo, Miguel, pues ahí me rompió los esquemas. Y entonces yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque lo desconocido que sabes que existe, que es irrefutable, como la muerte, pues te produce una angustia, la angustia del absurdo. Pero ¿qué sentido tiene que estemos en este mundo sin haber querido venir y que tengamos que morir cualquier día, de cualquier manera, sin saber cuándo, pero que sí sabemos que vamos a morir? Y yo me desesperaba a luchar contra ese miedo y le culpaba: si tú existes, ¿cómo haces esto? ¿Cómo nos traes aquí para que tengamos que morir? Y entonces decidí luchar contra el miedo a la muerte. ¿Sabes cómo quise intentarlo? Quitándole la pistola a mi padre y buscando pegarme un tiro en la cabeza. Se acabó. No voy a tener más miedo. Voy a saber qué es esto de la muerte. No voy a esperar que la muerte acabe conmigo. Yo voy a darme muerte, porque yo soy más que la muerte. ¿Qué te parece la soberbia? Menos mal que el Señor tenía un plan y me presentó a mi mujer con una chica de 17 años y así que me morí, pero de otra manera. Pero quiero que entendáis que yo creo que he experimentado, ¿no? Y hasta que no descubres el amor de Dios que echa fuera todo temor, pues miedo a Dios, miedo a Dios. Adán y Eva, nada más pecar, lo primero que tuvieron es miedo a Dios. Y de ninguna manera Él quiere que tengamos miedo al Señor, porque Él es amor. Y tener miedo al amor perfecto y puro, es absurdo, es el engaño de Satanás. Y decía Platón, el amor todo lo transforma, hace devenir en valiente a un cobarde, incluso lo hace héroe. Y es lo que yo he experimentado 40 años con tantas personas que eran
pues eran como yo, canallas, malvados, lobos, como Dios nos ha ido transformando, ¿verdad? Liberando de nuestra naturaleza malvada por amor, por amor. Ese es el fracaso de las religiones. Quieren convertir con el logo, con el conocimiento, con letra, con enseñanza, transmitiendo de forma humana principios y valores divinos, sin que haya esa manifestación de la naturaleza de Dios, que es el amor, que no necesita tantas palabras. El amor lo experimentas, lo sientes. Tú das un abrazo a una persona y sientes si te ama o no te ama. Le das la mano y sientes cómo te agarra la mano. Y sobre todo, le das de comer al hambriento y sientes cómo agradecido empieza a amarte y ve que le amas de verdad, porque te lo quitas de la boca para dárselo. El amor no hay que razonarlo tanto con religión. Lo que hay que hacer es transmitirlo. El amor es dar y dar. Dar lo que Dios nos da de gracia y darnos por los amados. Ese es el amor. No está mal predicar el Evangelio. No está mal enseñar teología. Pero no sirve de nada, como dice 1 Corintios 13, si no tenemos amor, nada somos. Ayer hablé con un siervo de Dios que me explicaba que tiene un seminario ahora con la conmemoración de Lutero sobre las 5 solas de Lutero. Y yo le dije, mira, si te sirve de algo, la experiencia que he tenido con Lutero es que de esas 5 solas hay 2 que son divinas. Pero eso de sola escritura no es divino. La escritura, agarra la Biblia y di que te salve la Biblia, sálvame. A ver, voy a buscar en la Biblia a ver cómo me salvas, Biblia. A ver, aquí. Voy a leer Juan 3:16, que es el núcleo de la salvación. Muy bien, sálvame, sálvame, versículo, sálvame, Biblia. Sáname, Biblia, libértame, Biblia. De ninguna manera. No es sola escritura, porque eso sería como una idolatría a la Biblia. Como que solo con la Biblia, solo con la escritura, ya tenemos suficiente. Entonces en vano Cristo vino al mundo, porque ya la escritura existía. Solo Cristo, porque solo Él es el camino y la verdad y la vida. No, sola escritura, hombre. ¡Qué terrible! Y luego yo le dije, ¿cómo es eso de sola fide, sola fide, sola fide? La salvación es por fe, no por obras. Claro, no interpretan bien, no por obras de la ley, que son las que acostumbraba a hacer la Iglesia Católica, por las cuales cree el hombre religioso que va a ser salvo y va a comprar la salvación haciendo buenas obras. Nadie se puede salvar por hacer buenas obras. Y por tanto, no por las obras de la ley, que manda la ley a hacer esas obras, no. Pero amigo, las obras verdaderas son del Espíritu. ¿Y qué dice 1 Corintios 13? Si tengo toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Así que ¿dónde está sola fide? Si tengo toda la fe, ¿quién tiene toda la fe? Solo Cristo. Por lo tanto, hay que añadirle a esa sola fide operandi, solo la fe que opera por el amor de Cristo. Digo esto porque estamos en los días conmemorativos de la Biblia, del libro, y se hacen conferencias y sacan los huesos de Lutero y no se enfrentan con sus errores. Lutero, además, como no pudo convertir a los judíos, se declaró enemigo a muerte de los judíos, y su última diatriba se llamaba contra los judíos. Esa fue su predicación última. Y Dios dijo, hasta aquí has llegado. No creo que se lo llevara al Hades, pero le dijo, hasta aquí has llegado. Has patinado ya definitivamente. Y murió. Y resulta que ese libro lo utilizó Hitler, entre otros muchos, para justificar su genocidio contra los judíos. Queridos hermanos, cuidado.
Todos podemos cometer errores. Yo reconozco a Lutero como un hombre valiente que se enfrentó a un sistema demoníaco, pervertido, y eso casi le cuesta la vida. Fue valiente, pero no fue suficientemente respetuoso con la verdad, porque no fue instruido. Él solo quiso pelear esa batalla y no quería salir de la Iglesia Católica de ninguna manera. Hermanos míos, miedo, Jesucristo dijo bien claro en el Evangelio de Lucas 12, del 4 al 7. No temáis a aquellos que pueden quitaros la vida del cuerpo y después no pueden nada más, sino temed más bien aquel que además de quitaros la vida del cuerpo, puede echar vuestra alma al infierno. Temor de Dios, que no es miedo, es respeto. Pero miedo a que te maten físicamente. Pero vamos a ver, ¿quién crees que puede quitarnos la vida? Solo Cristo. Dios da la vida y Dios la quita. Solo Dios, no se despista. Él está pendiente. Y en el momento en que Él decide, querido siervo, ven a descansar. Y te llevo a descansar, como yo creo que ha hecho con nuestro amado José Zatarain y otros muchos oportunamente, después de haberse agotado hasta lo sumo en servir a Cristo. Pero en cualquier caso, eso es la bendita muerte de lo que hablan muchos. Ahora quieren hablar de esa bendita muerte con la eutanasia, pero están locos. La bendita muerte es partir cuando Dios decide llevarte para descansar de verdad, plenamente, y gozarte en su presencia. Amén. Así que nuestra vida está en sus manos y Él sabe cuándo sacarnos de aquí y cuándo y qué prórrogas nos da. Nehemías 4:14 dice así la palabra del Señor. Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, aquí hay oficiales del reino, aquí hay obreros, ministros, y os digo, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis delante de todos estos médicos que quieren obligarle a uno a hacer lo que ellos digan sin contemplaciones, o a estos gobiernos abusivos que van a ser instigados por el maligno para intentar estorbar la obra de Dios y, bueno, hacernos quizás sufrir, porque os es necesario que a través de no pocos padecimientos entréis en el reino de Dios, porque si padecemos por Cristo, reinaremos con Él. No nos ha dicho el Señor que no vamos a sufrir. Eso de pare de sufrir, eso de que no hay que sufrir, eso de que no hay gran tribulación, nada. Nos vamos a ir arrebatados al cielo, antes de que el mundo sea quebrantado y de que haya gran tribulación, que es la plancha caliente para purificar a la iglesia de Cristo, para que pueda presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Eso es falso, pero no olvidemos que el Señor nunca permitirá que suframos más de lo que podamos resistir según sus fuerzas, según el Espíritu Santo nos dé ese valor. Hermanos, y dice claramente, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas,
por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead contra esos demonios del LGTBI. Pelead por vuestros hijos, por vuestros nietos, por vuestros niños y no permitáis que los perviertan. No les dejéis en el colegio que participen del Halloween. Todos nuestros niños son sacados del colegio en estos días, no participan porque hemos declarado que no a los colegios y quieren amenazar de quitar incluso los niños a los padres que no permiten que se les instruya con esa educación de LGTBI, de perversión, de toda clase de locuras sexuales desde niños, ¿no? Y pelead por vuestros niños. Pelead por vuestras mujeres. Cada vez está pasando más la mujer embarazada y sobre todo si es cristiana en un espíritu diabólico que quiere matar a los bebés de una forma pues ya como en Egipto, como Herodes, ese espíritu, pues cada mujer embarazada nuestra ha ido al médico y le ha dicho, mira, hay dudas de que venga bien, mejor que abortes. ¿Tú qué crees esto? Y luego, igual es mejor hacerte una prueba que hacen que puede provocar el aborto, esa prueba. Ay, amigo. Decir no. No es no. Sea vuestro decir sí, sí, amén. No, 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 porque así lo dice el Señor. Pelead y no os rindáis en ninguna de esas maneras. Y bueno, pues yo que quiero deciros que podemos orar así, quebrantados delante del Señor, como dice Jeremías 14:7. Me gusta agarrarme a esta oración. Jeremías 14, 7-9. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Yahvé, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Esto es lo que tiene que hacer la Iglesia. No puedo olvidar que una vez al presbiterio, un presbiterio importante de Argentina, de Buenos Aires, que me invitaron a predicar, pues les dije que ustedes han logrado salir a las calles y frenar el aborto, pero si ustedes no piden perdón a Dios y no se renuevan en el primer amor y las primeras obras, acabarán aprobando el aborto, no muy tarde. Y les dije, ustedes piden avivamiento de la Iglesia para que se manifieste el crecimiento, esos movimientos evangélicos de 100.000. Tú, 100.000. Estamos locos. Digo, ustedes lo que tienen que hacer es esas reuniones de oración que convocan todos los meses. Pónganse de rodillas en el lugar, en la plaza donde las convocan y pidan perdón a Dios porque no han hecho discípulos. La mayoría de los que ustedes llevan a Cristo solo les hacen creyentes, creyentes dominicales, creyentes de parroquia, creyentes de culto, de diezmos y ofrendas, pero no discípulos. Y han desobedecido a Jesucristo, que lo que ha mandado en su gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. No tengo interés de Cristo de hacer creyentes. Una vez que has aceptado a Jesucristo, lo que arde en mi corazón por el fuego del Espíritu Santo es que si has dicho sí a Cristo, ahora déjate discipular y sírvele con todo tu corazón, porque no quiere creyentes, los demonios son creyentes y tiemblan.
Sé un discípulo de Jesús para servirle toda tu vida. Pidan perdón a Dios. Y les dije, pidan perdón al Señor, porque esta iglesia con tantos millones de creyentes no envía discípulos por el mundo. No envía. ¿Cuántos han enviado discípulos? Y claro, de misioneros, ¿cuántos misioneros envían? Pero sabes, he notado que algunos apuntan como misioneros a hermanos de la iglesia que se van a Estados Unidos, a Europa, a trabajar y ya son misioneros. No, no son misioneros. Son buscadores del dólar o del euro, no buscadores de almas, no son pescadores de almas, son pescadores de lo material. Y luego, si acaso, como tienen algo de sabor en la sal, quizá menos que mucho, pues algo confiesan a Jesús. Pero no nos confundamos. El que va a buscar trabajo, el que va a buscar el euro, el que va a buscar el dólar, ese no es un misionero. Por mucho que vaya a la señora con la que trabaja en su casa y le hable y le diga, yo soy evangélico, Jesús te ama, no sé qué y no sé cuál. Créanme, eso es confundir, eso es engañar. El misionero tiene que ir por fe, confiando en que el que le envía lo va a cuidar. El buen patrón te va a cuidar y vivirás cada día diciendo nada me falta porque Él es mi pastor. Él me cuida, Él me provee, Él me protege, Él me envía. Por tanto, en Él confiaré porque viene conmigo. ¡Aleluya! Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, y somos Israel por la fe, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Qué pasa contigo, Dios? Que a veces parece que no oyes, parece que pasas de largo, parece que dejas a la iglesia en un desierto, parece que no actúas. Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Yahvé, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Este es el clamor. No nos desampares. Despierta a los valientes. Manifiesta, Señor, tu reino y tu justicia. Venga tu reino. Oh, Señor, levanta un ejército de hombres y mujeres esforzados y valientes para que arrases por medio suyo como ejército ungido en tu Espíritu Santo. Esa es la oración y no avivamiento religioso. Hermanos míos, y tengamos la fe viva del Salmo 32. La fe viva del Salmo 32, unos versículos más para terminar. Salmo 32 del 1 al 7. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Liberación de la paz de Dios por haber sido perdonados de todos nuestros pecados, como hemos compartido ayer. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad, sin culpa, sin culpa, sin condenación, triplemente dichoso, y en cuyo espíritu no hay engaño. Guárdate, guardémonos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si hay algo que decimos y no hacemos, reconozcamos, Señor, tú me llevas a predicar algo que luego no estoy haciendo, por favor. Ya no puede ser, no puede ser, no puedo soportar ser hipócrita. Así que hazme hacedor de tu palabra.
haz tú el milagro, porque pues yo no puedo cumplir tu palabra. Pero caer en la hipocresía es más fácil de lo que nos imaginamos. Y es muy fácil predicar, pero no es tan fácil hacer lo que predicamos. Y no son los oidores, los habladores, los lectores de la Biblia los que entrarán en el reino de los cielos, sino los hacedores de su palabra. Así que haz conmigo tu voluntad, hazme cumplidor, hazlo tú, porque yo reconozco que no puedo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No callemos nuestros errores nunca. Hay que ir incluso a los hermanos mayores o ancianos y decir, mira, he cometido este error y necesito que el Señor me libre y quiero compartirlo y pedir perdón a Dios y que oréis por mí y que veléis por mí para que de ninguna manera vuelva yo a caer en este error. Y el salmista ocultó su pecado, gravísimo. Y Dios le envió al profeta para revelárselo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué sucede? Cuando ocultamos el pecado, empieza la enfermedad, empieza el deterioro físico, porque la paga del pecado es muerte. La muerte empieza con la enfermedad y resulta que muchas veces no nos damos cuenta que la enfermedad prospera. Dios la deja prosperar por causa de algo oculto. En mi caso, como he dicho, mi fallo era a veces querer ir delante del Señor en la carrera. ¿Vas a ir tú corriendo delante de mí para llegar tú a la meta antes que yo? Y te para con una enfermedad, y te para corregirte, para hacerte reflexionar. Paraos en los caminos, estad quietos y ved que yo soy Dios, me dijo. Y claramente a veces no sabemos estar quietos. Hay tiempo divino del Kairos para estar quieto parado, a orar, a ayunar y a buscar el renuevo, a buscar claramente el discernimiento del camino por donde hay que volver a correr. Paraos, estad quietos, no os agitéis, no vayáis de vuestras fuerzas, que no son ninguna. Amén. Ese es un error que yo he cometido no una vez. Y cada vez que he seguido en él, ¡pumba! El Señor, una bronquitis. 4 días tirado en la cama, ahí, sin poder correr, sin poder hacer nada. O, bueno, otras maneras. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando estás en esos errores y persistes, la mano de Dios viene con la vara, y te salen las cosas mal. Y como vas en tus deseos que parecen buenos porque son ministeriales, pero no tienen por qué ser buenos si no son puestos por el corazón de Cristo, pues entonces la mano de Dios se agrava sobre ti y permite que las zorras se coman las uvas, y permite que haya zancadillas, y permite quebrantamientos para que reflexionemos si estamos yendo realmente la voluntad de Dios. Confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Todo santo, santifíquese cada día. Todo santo debemos de orar, somos santificados, debemos de orar cada día al hacer balance por la noche de qué hemos errado en el día. Porque seguro que algún error cometemos cada día, pues no tenemos ni un día perfecto. Dios no lo permite para que no nos envanezcamos y no pensemos que ya estamos ahí, ya no hay cambio necesario. Siempre Dios quiere someternos a cambios y cambios de mejora, de perfeccionamiento. Y por eso, confesión diaria, antes de dormir.
Dile al Señor que te lave los pies del polvo del camino y que te perdone. Yo lo hago todas las noches. Y que te perdone de los errores. Y si no los recuerdas, pues incluso de los que no recuerdas, como decía el salmista, de los pecados ocultos, líbrame. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, me librarás de la angustia. Ninguna angustia, por favor. Por nada estéis afanados. No dejéis que os entre ansiedad por nada, ni siquiera por el ministerio. Yo estoy aprendiendo eso, a veces con parones como los 10 días de COVID. Nada de ansiedad ni por el ministerio. Me ha entrado muchas veces ansiedad por obreros, al ver que no sabes cómo sustituir a aquel que falleció, al ver que en aquella nueva comunidad no hay un responsable fiel, apto e idóneo y hay que sustituirlo para que no dañe a las almas. Y entonces entras en una tensión y eso te produce angustia. La obra, si es verdadera, es de Cristo, no es tuya ni mía. Dejámosle que Él haga su obra en nosotros y a través nuestro, sin afanes, sin ansiedades. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos libra incluso de ese afán ministerial que parece tan bueno. Ay, amigo, cómo nos regocijamos y lo adornamos a veces de bondad y como que es celo de Dios. Cuidado, cuidado. Aunque el 100% no va a ser el porcentaje de vivir con ese celo santo. Y siempre mezclaremos algo nuestro, porque en parte vivimos por fe y en parte andamos por vista, como decía el apóstol. Así que a veces vemos con los ojos carnales y nos dejamos confundir. Otras veces está el contraste de los ojos de la fe. Ahí sometamos incluso a debate con los hermanos y en oración para que el Señor nos libre del error. Termino con Jeremías 15, hermanos míos, Jeremías 15, del 19 al 21. Aleluya. Por tanto, así ha dicho Yahvé, si te convirtieres, date la vuelta, déjate dar la vuelta. Como un guante que se da la vuelta y dice, anda, no tiene que ver. Date la vuelta. No gires, ahora me pongo de cara al Señor y ahora le vuelvo a dar la espalda para aquí, para allá. Date la vuelta y quieto ahí. Convertido, definitivamente. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Él quiere que seamos boca de Dios. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, la boca, nosotros las manos, los pies. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ayer un hermano precioso hizo de chofer y nos habló de la lucha terrible con su familia, que no le puede perdonar, que les haya abandonado y que no esté con ellos y que esté sirviendo a Cristo. Y digo yo, pues, quieren sacarte del servicio a Dios con sentimentalismos. Vaya hijo, que no amas a tus padres, que no estás junto a tus padres, que no sé qué, mecanismos sentimentales. Pero ellos te dieron el cuerpo biológico, pero ellos no salvan. Y no te salvaron cuando estabas en el infierno de las drogas. ¿Por qué? Porque ellos no están ni siquiera salvados, no son salvos. Y si no están con Cristo, están contra Cristo. Cuidado, conviértanse ellos a ti
y no tú a ellos. Ten cuidado, guarda tu corazón de los sentimientos familiares, guarda tu corazón de los religiosos que no quieren ser discípulos, que no quieren servir y que quieren convencerte que se puede vivir un evangelio de ser simplemente creyente y de trabajar por dinero y luego ir al culto, de tener tu reino y también el reino de Dios. No se pueden tener varios reinos, el reino familiar, el reino religioso y el reino de Dios. O el reino de Dios o nada, porque Él lo quiere todo. No es compatible. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a los patronos de este mundo que te explotan para pagarte de mala manera y que usan el sudor de tu frente para hacer maldades satánicas en la mayoría de los casos. Los familiares incrédulos que también su pasión es dinero, dinero. ¿Cómo estás ahí? Ahí no ganas dinero. ¿Cómo sigues ahí? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Porque si das la espalda, si tomas el arado y miras hacia atrás, no eres digno de Cristo. Ni se te ocurra hacer como la mujer de Lot, que echaba de menos Sodoma, miró atrás y quedó hecha una estatua, una piedra de sal. Y sabes, multitud de congregaciones evangélicas están llenas de piedras de sal, apelmazada, que no tienen sabor y que por tanto no sirven más que para ser pisoteados por los mulos, que simbolizan a los demonios, que ganan ventaja en sus matrimonios y los rompen, ganan ventaja con sus hijos y se los llevan en amor al mundo o en perversiones. Hermanos, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, claro, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Sé libre de los malos. Hay multitud de malos diabólicos. No tenemos enemistad contra ningún ser humano, pero sí hay multitudes de demonios que están queriendo robar, matar, desviar, quitarte la fe, quitarte el amor a Dios, quitarte de en medio para que seas un religiosito, pero no un obrero que le hace verdadero daño, porque le pisotea serpientes y escorpiones y echa fuera los reinos de maldad. Ay, amigo, el diablo quisiera que los obreros se conformen con ser cristianos dominicales y ahí está contento, no pasa nada. Ahí están bien en la enramada, esos no me estorban. Pero los valientes de Cristo arrasan y los demonios tienen miedo, tiemblan y huyen. No se te ocurra mirar atrás, ni dejarte convencer, ni por religiosos que son, pues humanistas y que quieren lo suyo y encima las bendiciones de Dios, ni por los familiares carnales. Ponte de pie ahí conmigo para decirle a Cristo: soy tuyo y solo quiero tu voluntad. Quiero tu libertad del mundo, de los sentimentalismos, de la religión. Quiero ser libre de mí mismo, del pecado, y quiero, Señor, que me envíes como embajador de tu reino, como mensajero de tu libertad y de tu salvación. Heme aquí, Señor. Tómame de verdad. Tómame, úsame como tú quieras. Te pertenezco. Has pagado por mí. Soy tuyo. Amén.